en el sector económico porque está totalmente congelado. Hay muchos rubros que no avanzan, que no facturan. Y de hecho, la municipalidad siempre hace una especie de análisis, de balance de los niveles, los índices de facturación, que teniendo en cuenta la inflación que ronda el 40, termina siendo incluso menor a la de meses o años anteriores. Vamos a ver cuál es el índice, el termómetro económico de los rubros de la ciudad de Rosario, en este caso medidos a través de la facturación. Mirá. Bueno, María Fernanda, ¿cuáles son los datos de la facturación que se conocieron de la municipalidad en el mes de septiembre? Bueno, nosotros acabamos de publicar los datos de facturación del mes de septiembre y eso nos muestra una caída interanual de alrededor de 1,9 puntos y una caída también contra el mes de agosto de este mismo año de 2%. Eso en el total de la economía, es decir, recordemos que esto es facturación declarada por todos los locales productivos registrados en el sistema de administración tributaria. Quiero decir, es actividad registrada de la ciudad. ¿Cuál es la comparación que se puede hacer con el mes de septiembre de este año con el mes de septiembre del año pasado, en términos de cuáles son las actividades que más cayeron? Bueno, a nivel agregado fue 1,9, como te decía, y en términos de los sectores, el sector más afectado es la industria, que es el que muestra mayor caída, le sigue en construcción. Hay un pequeño rebote en la variación interanual de comercio y el sector servicio prácticamente con un crecimiento nulo. Lo que vemos en el acumulado del año, si podemos decir que los 9 primeros meses del año 2019 en relación a los 9 primeros meses del año pasado, la actividad económica está 6% por debajo. ¿Mucho? Y es bastante. El año pasado la crisis en Rosario, tengamos en cuenta que empezó en septiembre, la fuerte caída, con lo cual la facturación terminó casi con una variación de cero. Este año sí vamos a ver realmente una variación negativa en el nivel de actividad, que en términos de facturación, si bien no es PBI, bueno, coincide con las proyecciones a nivel nacional del Producto Bruto Interno. ¿En qué mes consecutivo de caída estamos? Estamos casi ya en 13 meses de caída interanual consecutiva del nivel de actividad. ¿Preocupa esto? Sí, claramente preocupa porque, bueno, 6% es un guarismo alto y pensamos que queda solamente un trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, para, en términos de expectativas, ver si se recompone un poco por lo menos el consumo. Entiendo que inversión y exportaciones son cosas que requieren una maduración de mayor plazo, pero bueno, por lo menos ver si con las fiestas, digamos, el despeje de expectativas que implica ya el cambio de gobierno, por lo menos un poco de rebote en el consumo. Bueno, estas mediciones se hacen a través del DREI y tiene que ver con las actividades declaradas. Obviamente hay muchas en negro que no se pueden registrar. Está con nosotros Sol González de CAP, nuestra economista, para hablar un poquito al respecto sobre este tema. ¿Cómo estás, Sol? Buen día. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. Bueno. Sí, bueno, ahí lo que plantea el informe tiene que ver y va en consonancia con lo que viene señalando el mismo INDEC a nivel nacional. Y seguramente, y esto está relacionado con la caída del poder adquisitivo del salario, esta semana pudimos ver también en las publicaciones del organismo que el salario registrado creció solo un 3%, el salario de los trabajadores registrados, tanto del sector privado como del público. Y en caso de los no registrados, por supuesto, ese incremento siempre va por debajo y llegó al 1,4, no llega ni siquiera a 1,5 puntos. Y esto considerando que tuvimos una inflación en el mes de septiembre de 5,9%. Casi 4 puntos por debajo. Exactamente. Es una caída muy grande, o sea, el salario viene perdiendo contra la inflación entre 3 y 4 puntos, como vos bien decías, y esto obviamente tiene repercusiones en una economía local que depende mucho de los servicios, de la industria, del comercio. Claro. Donde el sector público, que es el que sostiene a veces las crisis económicas, es pequeño porque, bueno, Rosario no es capital de provincia y esto tiene repercusiones en la ciudad. Pero marca una radiografía, ¿no?, de lo que pasa a nivel país, porque el sector más afectado, que es la industria, es justamente el que más empleo demanda, el que agrega valor, y ahí se complica más todavía. Sí, tal vez hay una esperanza en los próximos días, por un lado, porque van a venir meses donde la actividad económica suele repuntar un poco. Sí. En el caso de la Navidad, las fiestas, puede repuntar. Y también porque, bueno, el 10 de diciembre obviamente vamos a tener un cambio de gobierno que tal vez sus primeras medidas vengan por el lado de apuntalar a la actividad económica,
esto que se dice de ponerle plata en el bolsillo a la gente para que la rueda de la economía empiece a girar, ¿no? Un dato positivo, ya metiéndonos un poquito más en lo macro, tiene que ver con esta posibilidad de que aumenten las retenciones y se liquidó mucho en el campo, ¿no? Esta va a ser plata que le va a entrar al gobierno que viene sí, también. Exactamente. Bueno, en relación a eso, uno de los posibles ministros de la cartera económica, que como te decía antes, Sí. posiblemente se desdoble. Sí. En el área de producción va a estar probablemente Matías Culfas, que es un economista heterodoxo que viene planteando la necesidad de apuntalar las retenciones para los sectores primarios, Cuando que no me decís agreguen valor. heterodoxo, ¿a qué hace referencia? Heterodoxo hace referencia generalmente a economistas que no tienen una perspectiva de achicamiento del Estado, Claro. sino todo lo contrario, de participación del Estado en la economía, de planificación económica. Y en este sentido, Matías es un economista que viene reuniéndose con distintos sectores productivos, entre ellos uno de los debates principales que atraviesa el país es este de las retenciones a la producción agropecuaria. Como sabemos, Macri apenas asume el gobierno, quita las retenciones y después progresivamente, por lo que vos decís de las necesidades fiscales, las retoma y vuelven casi a su nivel original. Bueno, me parece que ahora lo que viene es tratar de mirar más en profundidad y hacer una sintonía más fina de a qué sectores aplicarle retenciones y a cuáles no. La última, Sol, breve, tiene que ver con el anuncio que se va a hacer mañana. Fíjate, el último ministerio que se guardó, Alberto, fue el de Economía. Si tendría que tener un meme con 3 puntos fundamentales el próximo ministro de Economía, ¿cuáles serían esos 3? Y sin duda el tema de la deuda externa va a ser un punto sustancial para elegir a ese próximo ministro. Por otro lado, el que decíamos, la actividad económica y poder empezar a generar empleo y poder que esa actividad económica empiece a solucionar el gran problema que tuvimos estos años, que es el de la pobreza, sin dudas. Y por otro lado, el tema de las exportaciones. Me parece que hay que empezar a generar dólares para poder pagar, no sé si el año que viene, el otro o en el 2022, empezar a poder asumir esos compromisos de deuda que, como bien dijo Alberto Fernández en todas sus declaraciones, Argentina tiene que honrar, ¿no? Muchas gracias, Sol. No,